Libro primero de Samuel, capítulo 25, versículos del 1 al 13, nos dice la Escritura que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. En el sermón anterior vimos que David fue expuesto a una situación providencial para probar su carácter de una manera completamente distinta a la prueba que tuvo que soportar con el caso de Saúl. Recordamos con Saúl cómo tuvo que soportar con paciencia el que lo alanceara o intentara matarlo con la lanza en 2 ocasiones. Hemos visto cómo estando Saúl en la cueva, David le corta el manto le corta un trozo de su manto, pero se abstiene de cometer ningún atentado contra la autoridad. Y ahora vemos una prueba que es mucho más fácil de soportar aparentemente, pero que no es así como David la está percibiendo. Hasta ahora el problema que le estaba afligiendo a David era el rey de Israel, su persecución continua a todos los niveles, y por eso está huyendo de acá para allá David, para no ser alcanzado por la ira del rey. Y a esto se le añade también la indiferencia hacia él por parte de la nación de Israel en general. Aquellos que cantaban Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, ahora no parece que ese sea el canto al que tienen acceso, ni eso es lo que motiva sus corazones. Esto lo vemos desde luego en la disposición que David sigue manteniendo a pesar de esa indiferencia de Israel. Tiene su disposición favorable para defender el territorio de Israel, defender a los habitantes de Israel, defender a sus pastores, defender a sus rebaños que estaban en las regiones fronterizas de los ataques filisteos a los que eran sometidos todas estas regiones fronterizas de Israel. Ahora se encuentra David inesperadamente ante el rechazo de un simple ganadero que, después de haber protegido sus bienes, haber protegido a sus pastores, haber protegido a sus rebaños, obtiene como respuesta a la petición de alimento, de lo que le quede, como respuesta a la petición de alimento, recibe una grosería. Este hombre trató a los mensajeros de David y a la petición que traían con injurias y con desprecio. David había soportado con valor las provocaciones de Saúl. Incluso había soportado con valor el desprecio de Israel. Debemos recordar el caso de Keila, que después de defender la ciudad de los filisteos, cuando David pregunta al Señor sobre si debe esperar ahí en Keila el ataque de Saúl, el Señor le dice: vete de Keila porque los de Keila te van a entregar en manos de Saúl. Es decir, a pesar de haber expuesto su vida, la vida de sus hombres, para defender la ciudad de los ataques filisteos, a pesar de todo esto, vemos la ingratitud del pueblo de Israel para con quien era su Salvador. Todo esto lo soportó David con paciencia,
sin embargo, no pudo soportar el desprecio de Nabal. Lo que hacía que esta prueba fuera más dolorosa es que él mismo había actuado con honor y de forma bastante amable hacia Nabal, motivado porque era una persona de su misma nación. Era hijo de Caleb, uno de los dos que volvieron dando buenas referencias del territorio de Canaán que iban a conquistar, y por lo tanto era una persona con honor. Se suponía, por tanto, que un descendiente del mismo Caleb tendría el mismo honor que su antecesor, pero no fue así. David bien podría haber tomado del ganado de Nabal cuando estaba en los territorios fronterizos para satisfacer el hambre de sus hombres, y nadie le podría haber dicho nada. Sin embargo, David, no tomó nada de todo lo que Nabal tenía y de sus posesiones, sino que defendió a sus rebaños y a sus pastores de las incursiones de los filisteos. Con estos antecedentes, lo mínimo que Nabal podría hacer era mostrar su aprecio, reconocer el trabajo y ofrecer su comida a los hombres de David. Pero en vez de esto, se burla de David, se burla de sus hombres. Aquí vemos el nivel de ingratitud al que puede llegar una persona. Siendo esta la escena, nos tenemos que preguntar, ¿por qué permite Dios esto? Es la pregunta típica que se hacen los evangélicos en general. ¿Por qué permite Dios esto? Bueno, lo permite por varias razones. Entre otras, para probar la fe. ¿Tú tienes fe? Vamos a ver los hechos. No solamente decir yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Yo soy muy creyente. Vamos a ver los hechos. La reacción de David a esta prueba ha quedado registrada en las Escrituras para nuestra enseñanza. A menudo Dios prueba a su pueblo de esta manera, para tratar con nuestro carácter, a fin de que podamos ser formados en la fe y capacitados para aplicar esa fe en situaciones y condiciones concretas. Porque no es solamente decir, es hacer, es hacer. La respuesta que David va a dar a la provocación de Nabal es bastante contundente. La vemos en el versículo 13, cuando David le dice a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó la espada. Desde luego no tenía la menor intención de ir a hablar tranquilamente con Nabal. Cuando uno toma su espada y coge a 400 hombres con sus espadas para ir a la zona donde está Nabal, no cabe duda de que iba a acabar con todo lo que tuviera vida. Debemos preguntarnos, por tanto, ante esta respuesta que va a dar David a la provocación, ¿cómo es posible que haya estado David tanto tiempo en la escuela de la aflicción y, sin embargo, no aprenda a tener paciencia? ¿Cómo es posible? Pues esta es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos en nuestras condiciones particulares. Esta provocación hizo que el espíritu orgulloso de David fuera despertado. A mí me van a hacer esto. Y el mismo que se había negado a levantar su mano contra Saúl, el mismo que nunca desenvainaría su espada contra su pueblo, el que fue llamado a luchar no para su propio beneficio, sino en contra de los enemigos de Israel, resulta que se olvida de quién es. David, ¿quién eres? ¿Quién eres, David? Eres el futuro rey de Israel, por lo tanto se espera de ti como futuro rey de Israel y sobre todo como hijo de Dios, se espera de ti algunas cosas. ¿Qué se espera de ti? ¿Cómo podemos explicar esta conducta de David? La respuesta, como ya hemos dicho, es que se dejó llevar por el impulso. Es lo primero. Es la primera respuesta que uno podría emprender. Esto es lo que todo ser humano haría. Lo que todo ser humano haría. Una ofensa semejante en este contexto tendría como respuesta lo que hizo David. Ahora bien, David era un hombre temeroso de Dios. Y esto es lo que le hace quedar en evidencia. Si eres temeroso de Dios, tienes que aplicar principios. No debes seguir los deseos de tu corazón. Debes regirte por principios y no por tus deseos. Y esta es una constante que en la vida de todos los creyentes a lo largo de todos los siglos, hasta hoy, se evidencia. Sigues el deseo de tu corazón y entonces vas por tu camino, o sigues los principios, te sometes en obediencia, te va a costar mucho, pero esto es lo que Dios requiere de ti. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que escoger? Cuando sus hombres volvieron con estas noticias tan decepcionantes,
David tendría que haber dicho como Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Por otra parte, qué cómodos estamos nosotros cuando vemos la historia de David y criticamos lo mal que él hizo estas cosas. Qué sencillo. El asunto es, cuando nosotros estamos en medio de una situación semejante, ¿cómo aplicas tú la enseñanza? Porque viéndolo en la historia de otros, nos es sumamente fácil poner el dedo en el pecado y acusarle de que está siendo tentado y está cediendo a la provocación. Pero ¿y tú qué harías? En las situaciones que te envuelven normalmente, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, ¿tú cómo respondes a la provocación? Cuando estás escuchando el sermón, ¿cómo respondes al sermón? ¿Cómo respondes a la enseñanza? ¿Cuál es el espíritu que te domina? ¿El deseo de tu corazón o la obediencia? Porque ahí vamos a estar continuamente batallando. El Espíritu Santo ha dejado registrado este episodio para evidenciar lo que es capaz de hacer un creyente si no estamos alerta. Si no ponemos la máxima atención a los ataques de Satanás, que intenta, a través de nosotros, deshonrar a Dios y dejarnos a merced de nuestro malvado corazón, de manera que aquí se nos vuelve a recordar que debemos buscar la gracia de Dios y el sustento de su palabra para evitar caer en la provocación, que vamos a tener a muchos niveles. Pero tenemos que sujetar nuestro corazón. Se nos insta una y otra vez a ser pacificadores. ¿Qué es lo que hace un pacificador? No un pacifista, un pacificador. Donde hay tensión, aplaca la tensión. Ya veíamos la semana pasada, como nos decía el apóstol Pablo, en lo que dependa de vosotros, tenemos que frenar la situación, en lo que dependa de nosotros. Y esto tiene que ser aplicado cuando somos expuestos a situaciones que nos llevan a responder de forma natural con violencia, como aquí está haciendo David. David había estado mucho tiempo en la escuela de la aflicción, había estado mucho tiempo siendo perseguido por Saúl, había estado mucho tiempo siendo despreciado por Israel, y sin embargo, ante una prueba de mucha menor importancia, no ejerce la paciencia. Eso nos lleva a preguntar, ¿qué es la paciencia? ¿Por qué David tendría que ejercer la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué enseñan las Escrituras de la paciencia? Como diría Lloyd Jones, en sus aspectos negativos y positivos, negativamente es recibir con buen espíritu todo lo que Dios trae a nuestras vidas. Si es lo que Dios ha traído, tenemos que ver en la providencia cómo aceptamos esa situación. Y positivamente es perseverar en el camino del deber, no dejándonos llevar por las inclinaciones de nuestro corazón. Atención a nuestro corazón. Atención. La paciencia se alimenta al saber, como dice el salmista en el Salmo 37, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Esto es lo que tenemos que recordar, como todo se engloba dentro de la soberanía de Dios y sus propósitos para edificarnos, para fortalecernos. Nos pone a prueba para ver la capacidad de nuestra fe y para que ejerzamos nuestra fe en distintas situaciones. Así que vamos a ver 4 puntos sobre la paciencia. El primero, ¿cuándo debemos ejercer la paciencia? Evidentemente no podemos ejercer la paciencia si me quedo sin trabajo y me quedo en mi casa sentado a ver si alguien llama a la puerta y me dice: Pepito, tengo un trabajo para ti, director de una multinacional, 100.000 euros al mes. Ahí yo no puedo ejercer la paciencia. No es a eso a lo que se refiere. Tampoco ejerzo la paciencia si cuando tengo un examen me quedo jugando a los videojuegos, paso 3 semanas a los videojuegos, llega el examen y espero que el Señor me ayude y me dé paciencia para soportar el suspenso. Eso no es tener paciencia, eso es ser un necio y un insensato. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos hablando con respecto a la paciencia. Se nos llama a ejercer la paciencia con relación a las debilidades y pecados de los demás. Efectivamente. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se está refiriendo a los cristianos. Los no cristianos ya sabemos que no ejercen la paciencia ni no ejercen absolutamente nada de lo que la Escritura demanda de un cristiano. Pero los cristianos sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que ¿cuándo tengo que ejercer la paciencia?
¿Cuándo tengo que ejercer la mansedumbre? ¿Cuándo tengo que ejercer la humildad? Pues en las relaciones que debo tener con mi prójimo, soportándoos unos a los otros, dice la Escritura, soportándoos los unos a los otros. Cuando tenemos que soportar las debilidades y pecados de los demás, las nuestras no, porque ya sabemos que como somos perfectos, nadie tiene que soportar las nuestras. Ahora, nosotros soportar las de los demás, eso sí que nos cuesta. Los demás de nosotros no soportan nada, porque claro, ante tal nivel de perfección, todos se rinden a nuestros pies. Pero nosotros, lo que tenemos que soportar de nuestro prójimo. Si no ejercemos la paciencia, todo lo que haga nuestro prójimo nos resultará insoportable. Así que tengo que aprender algunas cosas. No debemos olvidar jamás que tanto nuestro prójimo, y aunque a muchos les pese, ellos mismos tienen todavía el pecado remanente. Es decir, aunque hayamos sido salvos por Cristo, el pecado remanente todavía está en nosotros. El pecado no es el que reina, pero sí que está. Y entonces en distintas situaciones el pecado va a salir continuamente, todos los días. En lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos y en lo que no queremos pensar. En todo eso está el pecado. Esto quiere decir que en un momento o en otro alguien irritará a su prójimo. Alguien ofenderá a su prójimo. Hay ocasiones en las que incluso nuestros hermanos serán insensibles a nuestra situación. Pobre de mí, soy el único en 7.000 millones de personas del mundo que le pasan estas cosas y nadie me mima, pobrecito. Hay otras cosas mucho más severas que nuestros hermanos no son sensibles a nuestra situación. Van a ser faltos de amor, descuidados, ingratos, harán muchas cosas que nos molestarán. Y la pregunta es, ¿qué haremos entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces cuando tengamos una respuesta ingrata, una provocación, una falta de amor? ¿Qué vamos a hacer entonces? Hacemos como David, armamos a nuestro ejército, cogemos 400 hombres con sus espadas, nosotros cogemos la nuestra y vamos a acabar con nuestro hermano, porque nos ha ofendido. Es esta la respuesta que debemos dar. Esto es lo que nos enseña el principio. O bien podemos optar por calibrar la respuesta al nivel de la provocación y entonces responder con paciencia en el momento adecuado, lo cual supone que en muchos casos vamos a tener que soportar situaciones hasta que llegue la oportunidad y podamos entonces corregir lo deficiente. Ya sabéis que la blanda respuesta aplaca la ira, pero ante una respuesta insolente, nosotros no podemos decirle otra más insolente. Eso no quiere decir que nos tengamos que callar porque somos muy buenos. No, quiere decir que en su momento tenemos que arreglar el asunto. Pero ahora que está la ira flotando, tenemos que esperar y traer un poco de calma. De ahí que se nos llame a ser pacificadores. Tenemos que pacificar para después corregir. La paciencia nos ayuda a sobrepasar el deseo vengativo que anida en nuestros corazones cuando hemos recibido una ofensa o una provocación. La paciencia nos da la victoria sobre nuestro enojo y sobre nuestro resentimiento que queremos acabar con esa persona. Pues tenemos que tener paciencia. David está actuando sin pararse a pensar. Ante la provocación, manda a sus hombres para que tomen sus espadas y rápidamente se organiza para acabar con Nabal y con toda su hacienda. Pero esto no es actuar con paciencia. Está preparando una respuesta desproporcionada para la ofensa recibida y por otra parte no se ha parado a pensar. Está actuando también con impaciencia. La ley de talión, que en nuestra época dicen, ¡guau! No se puede hacer la ley de talión, eso es una barbaridad. Bueno, la ley de talión se establece precisamente para dar una respuesta proporcionada a la ofensa cometida. Es decir, si te roban una gallina, no le puedes cortar el cuello, ¿no? Tienes que restituir la gallina, luego con la multa que eso conlleve, y pedir perdón por lo que has hecho. Ojo por ojo y diente por diente establece los límites a los que puedes llegar ante una ofensa o ante una violación de la ley. Los límites. Esto es ojo por ojo y diente por diente. Estos son los límites. Te puedes quedar mucho antes, pero no puedes sobrepasar los límites. A muchos esta ley les parece una barbaridad, pero si la analizáis bien veréis que no es ninguna barbaridad, sino que establecen principios de justicia.
No tiene mucho sentido que porque alguien se niegue a darle comida a otra persona, tú prepares a tus hombres para matarle. Parece desproporcionado. En las noticias de estos meses pasados ha salido que una mujer que robó un móvil en el año 2006, ahora le sale una condena de 2 años de cárcel. Si se aplicase la ley de ojo por ojo y diente por diente, devolvería el móvil con lo que eso supone de multa o de lo que sea, pero parece bastante increíble que en la sociedad del siglo XXI, tan desarrolladas y tan inteligentes que somos, por robar un móvil tengas 2 años de cárcel. Pues eso es lo que establecía la ley de Talión. Ojo por ojo y diente por diente quiere decir que como mucho tú puedes reclamar el daño cometido, pero no más. Así que como mucho tú puedes devolver el móvil y la multa que eso suponga, pero no puedes meter a una persona 2 años de cárcel por robar un móvil. Es importantísimo para la Iglesia de Cristo que sus miembros ejerzan la paciencia. La gran mayoría de los problemas en la Iglesia y en nuestro entorno familiar es porque alguien no ejerce la paciencia, no soporta a su hermano, no soporta a su familiar. Los problemas vendrán, evidentemente que vendrán los problemas, porque estamos en un mundo de pecado y nosotros somos pecadores. Pero si cuando vienen esas situaciones nos irritamos fácilmente, en vez de tratar de razonar con paciencia, de escuchar con paciencia, de deliberar con paciencia y de actuar con paciencia, estaremos dando rienda suelta a los instintos y provocando una guerra. ¿O es eso lo que quieres realmente, provocar una guerra? Pues no estoy de acuerdo, ¡fum! ¡Me voy! No. Genial. Bienvenido al mundo exterior, pero bíblicamente eso no tiene sentido. Eso es en contra de todo lo que enseñan las Escrituras. ¿Cuál es la raíz de muchos problemas que tenemos como hermanos en la Iglesia? Que los hijos tienen con sus padres, que los esposos tienen entre sí. ¿Cuál es la mayor raíz de todos estos problemas? Especialmente actuar con impaciencia. Especialmente. La impaciencia está en la base de todos ellos. Pero la paciencia nos lleva a cubrir las faltas de los demás para no dar una respuesta airada a la provocación, sino una respuesta meditada. Nos lleva a procurar la paz en lo que dependa de nosotros. Pero debemos actuar. El callarse y el decir, bueno, es que como soy tan bueno y además soy cristiano, ante todas las ofensas que cometan contra mí, yo me callo, porque soy muy bueno. Esto no es lo que enseñan las Escrituras, porque ni el Señor se calló cuando le estaba abofeteando el sumo sacerdote, ni Pablo se cayó, y no es esto lo que enseña la Escritura. Fijaos lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hombre, si somos cristianos, ¿cómo vamos a amonestar a los ociosos con los buenos que somos todos? Por favor. Que alentéis a los de poco ánimo, pero hay gente de poco ánimo en la Iglesia. Que sostengáis a los débiles, tenemos que estar apoyando, que seáis pacientes para con todos. Así que a cada uno hay que darle su dosis, pero sobre todo la base se fundamenta en la paciencia. Tenemos que estar alentando, amonestando, promoviendo que las cosas vayan funcionando. Eso requiere de mucha paciencia. Si no tenemos paciencia, no podemos ser útiles al reino de Cristo y no podemos ser útiles en nuestra iglesia. Seremos una carga insoportable y además nos iremos dando un portazo. Paciencia. El apóstol, por tanto, no nos insta a callarnos, sea lo que sea que pase, sino a responder a cada caso de forma particular, bajo el aspecto, bajo el fondo de la paciencia. Hay cosas que no se arreglan de un día para otro, así que tenemos que ser pacientes para que se corrijan cuando la persona vaya madurando y entendiendo y vaya aceptando la enseñanza. Tenemos que ser muy cuidadosos también a la hora de hablar, porque la mayoría de las veces en las que herimos a nuestro prójimo es por medio de nuestras palabras hirientes, que es lo que aquí está haciendo Nabal. Palabras hirientes, respuesta airada. En particular ante nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro esposo o esposa, los hijos con sus padres, las palabras hirientes no caben. No caben. Todos debemos aprender a ser oidores pacientes. Dice Santiago, tardos para hablar, tardos para la ira. Para antes de hablar. El oidor paciente escucha con atención. Escucha con un sincero interés de entender al que habla.
y sobre todo con el deseo de promover la paz, porque a veces el que habla solamente saca, como David, la espada y no hace más que cortar. Pues tenemos que tener paciencia y que se canse de cortar, y cuando se canse, entonces veremos cómo empezamos a pacificar la situación. ¿Ha mostrado algún hermano una debilidad que te ha molestado? ¿Ha pecado contra ti tu hermano? Entonces es tiempo de ser pacientes y arreglar con amor la ofensa, buscando el momento oportuno para corregir la falta. Ahora bien, actuar con amor no es hacerlo con un espíritu meloso y empalagoso, perdonando absolutamente todo sin que la otra parte no se haya dado cuenta de su pecado ni, por supuesto, se arrepienta. Eso no es actuar con amor. Es buscar la edificación del ofensor para que se dé cuenta de su necedad, y así, enseñándole, podemos restaurarlo y que corrija su conducta en base a la paciencia. En segundo lugar, podemos ver los amigos de la paciencia, porque la paciencia nunca va sola, tiene dos amigos. Uno es el amor y el otro es la humildad. El amor y la paciencia siempre van juntos. De igual manera, la humildad siempre va de la mano con la paciencia. En la lista que se nos da en Gálatas 5:22, encontramos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Por lo tanto, esto es lo que se requiere de aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu se evidencia en que tiene que tener amor y tiene que tener paciencia. En 1 Corintios, capítulo 13, el gran capítulo del amor, podemos ver que existe una íntima relación entre el amor y la paciencia. El amor es paciente. El amor es paciente. Paciencia. Es lo primero que Pablo menciona como una de las características del amor, la paciencia. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, amar al prójimo, resulta que es la segunda tabla de la ley. La primera tabla, primeros 4 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Los otros 6 mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que recordar que debemos ejercer la paciencia. Antes de llegar a la ira, debemos recordar que debemos ser pacificadores, debemos ejercer la paciencia. Esto implica también que si no somos pacientes con alguien, o si hay alguien a quien nos es muy difícil pasar por alto alguna de sus provocaciones, saldrá de nosotros inmediatamente el espíritu de ira y de venganza, como aquí ocurre con David. Y demostraremos, por tanto, que no estamos situados en los caminos de Dios, porque la realidad de lo que nosotros hacemos demuestra que el amor de Dios no está en nosotros, porque estamos actuando según nos dicta nuestro corazón. Y siempre y cuando actuemos según nos dicta nuestro corazón, estamos equivocados, completamente. Debemos tener también en cuenta que ejercer la paciencia no quiere decir que admitamos las ofensas, todo tipo de ofensas que nos hagan, y no corrijamos lo deficiente. No quiere decir que como somos cristianos y ejercemos la paciencia, no quiere decir que nos callemos ante los abusos, ni que nos dejemos pisotear por los demás. No, esto no es ejercer la paciencia, esto es ser un necio y un insensato. Tenemos que responder con un espíritu de edificación, tenemos que buscar el poner en evidencia la necedad y tenemos que promover la justicia actuando como pacificadores. Y esto es lo que deberíamos esperar de David. ¿Quieres saber cuánto amas a tu esposa o a tu esposo? Observa lo paciente que eres con él o con ella. ¿Eres paciente con tu esposo o con tu esposa? ¿O no? Porque eso va a evidenciar si le amas o no le amas. ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus padres? Pues eso se evidencia en si eres paciente con tus padres. De los padres sobre los hijos no voy a decir nada. ¿Amas a tus pastores? No lo puedo soportar. Bueno, pues vamos a ver si con la evidencia de tus hechos demuestras que amas a tus pastores, porque todos los que ostentan una posición de autoridad son los más proclives a ser aborrecidos. Pero vamos a ver si aplicamos los principios de la Escritura. Sin embargo, si eres impaciente con las personas que te rodean, si por pequeñas cosas te irritas, si todo lo recibes mal, si casi todo lo que te dicen los demás te molesta, si muestras un espíritu resentido y amargado, es que tienes un problema grave en tu relación con Dios. De ahí que tu relación con los semejantes no pueda funcionar, porque tu relación con Dios no funciona. Luego puedes poner
todo lo que quieras de citar 27 millones de versículos, pero los hechos son los hechos. Por favor, no nos recites el Salmo 119 de memoria, que no sirve de nada. Si los hechos no evidencian con tu carácter, con tu vida, con tu testimonio, que sirves a Cristo de acuerdo a lo que Él enseña en su palabra, y no según el deseo de tu corazón que te lleva a hacer lo que te da la gana por donde quieres. Por lo tanto, una conducta semejante es que estás falto de amor por Dios. Ese es tu principal problema. Tienes que cultivar tu carácter para desarrollar la paciencia en tu conducta. Y el Señor te va a ir exponiendo a situaciones de provocación para que puedas ejercitarte en la paciencia. Porque si no, ¿cómo te vas a ejercitar? ¿No tienes paciencia? El Señor te va a dar situaciones para que ejerzas la paciencia. ¿Le pides paciencia? El Señor te va a poner en situaciones de provocación para que te ejercites en la paciencia. ¿Queremos jugar en las Olimpiadas? ¿Queremos correr como los mejores atletas? Pues tenemos que entrenar durante 4 años duramente todos los días para poder presentarnos en las Olimpiadas. ¿Quieres paciencia? Pues adivina lo que te espera. Pero es que esta es una característica fundamental de los creyentes. El amor bíblico, del que va juntamente con la paciencia, está basado en la voluntad, no en la emoción. Es uno de los amigos de la paciencia. En obediencia a Dios, que es quien me manda que ame al prójimo desde la perspectiva de hacerlo con justicia, no con buenismo, debo cultivar este fruto de la paciencia con amor. Pero como resultado de que lo he entendido y lo aplico. No depende de cómo mi corazón se siente, porque entonces no voy a amar a nadie salvo los que me aman a mí. No, tengo que ejercer el discernimiento, tengo que ejercer mi voluntad para aplicar la paciencia en situaciones que mi corazón haría otra cosa, pero que por principio me tengo que restringir y no hacer. La segunda cosa que decíamos es que la humildad es amiga íntima de la paciencia. Dice el libro de Eclesiastés, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. El Señor contrasta aquí estas dos cosas, la paciencia y el orgullo. Son contrarios los unos a los otros. Ahora bien, si yo preguntase aquí en la iglesia, ¿quiénes tienen orgullo? Nadie levantaría la mano, porque nadie detecta su orgullo. El asunto es que, de fábrica, de manera espectacularmente introducida en nuestros genes, está el egoísmo, el orgullo y la incredulidad. Esto es genético. Así que todos aquellos que dicen, yo no tengo orgullo, pues evidencian realmente que no se conocen a sí mismos, porque el orgullo es algo que está patente en nuestros genes. Pero aquí el Señor contrasta estos dos casos, la paciencia y el orgullo. El hombre que es paciente no es porque sea así naturalmente, es que ha tratado su corazón y muestra una de las características cristianas, y es la de no tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y por lo tanto restringe lo que él podría ser y lo grande que es y lo poderoso que podría ser, lo restringe para no dar esa imagen de orgullo. Restringe su orgullo. Por el contrario, el orgulloso tiende a ser impaciente. Todos los impacientes son orgullosos y todos los orgullosos son impacientes. Es muy rápido para la ira. ¿Y esto por qué es así? Porque el orgulloso tiene un alto concepto de sí mismo y no lo elimina, lo alimenta. Por un lado, no cree que nadie tenga que soportarle nada a él porque es perfecto. Y por otro lado, ve la más mínima falta u ofensa del otro como algo grande que le afecta y que lo ha hecho contra uno mismo. Y entonces se ofende continuamente por todo lo que ocurre. Pero esto es un problema del orgullo. El que tiene un alto concepto de sí mismo no soportará lo que se diga contra él. No soportará, por tanto, que desde el púlpito la enseñanza afecta a su corazón, no, porque la rechaza por completo. Su orgullo inflado se lo impide. Él no quiere verse reflejado en nada de lo que se dice desde el púlpito. Nada va contra él, todo va para el que tengo al lado, el que está en la fila de delante, bueno, el pastor lo que se tiene que aplicar en esta, pero para él no ve nada. Aparte de no ver nada, si viese algo, tampoco lo aplica para sí mismo, porque siendo un ser perfecto como es, ¿cómo va a aplicar alguna cosa en su vida? Con la perfección que tiene y que brota por todos los poros de su piel. El humilde, por contra, es paciente
especialmente porque conoce su corazón. Sabe todas las cosas que él mismo ha hecho contra otras personas, las sabe. El humilde no magnifica las ofensas de los otros, no las engrandece como algo que ha sido hecho contra mí. Y aplica la enseñanza de Pablo en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Paciencia. En tercer lugar, ¿cómo vamos a recibir el gozo en el contexto de la paciencia? Porque parece increíble que la paciencia pueda producir gozo, pero esta es una de las promesas que nos dan las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, 10 a 12. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, no quiere decir que sigas el deseo de tu corazón para hacer lo que a ti se te ocurre. Está hablando de que te tienes que someter en obediencia a lo que la palabra te indica. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este gran gozo, que el propio creyente se vea a sí mismo, siendo paciente cuando lo más natural es que hubiese sacado las espadas como David. Y entonces ve como el fruto del Espíritu está operando en sí, que ante una provocación ha sabido sujetar y dominar su corazón y someterse a los principios de la Escritura. Y esto le proporciona gozo por haber cumplido lo que se esperaba de él en el contexto de la provocación. Pero esto no ocurre así con el impaciente. ¿Qué gozo va a experimentar el impaciente si ante una provocación saca él también la espada y le corta la cabeza al que tiene delante? No tiene tiempo para encontrar gozo si está discutiendo con todo el mundo, si está actuando como un amargado, si está irritado, si está enfurecido y está pensando además que todo el universo está luchando contra él. ¿Qué gozo va a experimentar? Esta persona tiene un grave problema en su relación con Dios, porque es imposible que alguien pueda estar bien con Dios y estar en guerra con todos los que le rodean. Es imposible. En cuarto lugar, ¿durante cuánto tiempo tenemos que ejercer la paciencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un ratito cada día? Los jóvenes, soportar a los padres. Madre mía, qué paliza. ¿Cuánto tiempo? Es cierto que a veces tenemos a nuestro alrededor personas que son insoportables. Otros que cada palabra que dice nos provocan a ira. Otros que no piensan lo que hacen y nos causan una cantidad de inconvenientes enormes porque son unos insensatos y como actúan insensatamente provocan a su alrededor multitud de problemas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el contexto adecuado para no estar sometidos a situaciones de riesgo con este tipo de personas. Es decir, si hay una persona que es provocativa continuamente, voy a buscar otras áreas o voy a buscar cómo coincidir la mayor parte del tiempo, cómo no coincidir la mayor parte del tiempo con él. Es decir, me tengo que alejar de ese tipo de situaciones o de ese tipo de personas, porque lo único que saben es causar problemas. Pero cuando eso no es posible, debemos de recordar, ¿cuánto tiempo tengo que ejercer la paciencia? Y ahí nos vamos a Santiago. Por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta la venida del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Todo lo que tienes en esta vida. Todo tu tiempo. Hasta que te mueras o venga el Señor. Puede que haya cosas en las que tu esposo o tu esposa no va a cambiar mucho. Mira que os lo he dicho veces. Pues nada, seguimos igual que cuando nos casamos. Los calcetines, que deje los calcetines y la ropa, nada, los calcetines. El esposo también tendrá muchas cosas contra la esposa, no lo sé. Puede que siga siendo despistado. Hay circunstancias y casos concretos que uno tiene que sobrellevar durante toda la vida. Y lo haces con paciencia, mostrando tu amor hacia tu esposo o hacia tu esposa, o si no tienes la guerra en casa por tonterías. Así que tienes que calibrar. De manera que debemos asirnos de Dios y de su palabra para soportar con paciencia estas cuestiones que a nosotros nos molestan y que la otra persona no es consciente de que eso ocurre. O que después de que le hemos exhortado, se lo hemos dicho, se lo hemos repetido, se lo hemos requetepetido,
Son asuntos que no es algo pecaminoso. Simplemente que a nosotros nos resulta incómodo, pero no podemos decir, está pecando. No, a nosotros nos resulta incómodo, pero no está pecando. Por lo tanto, debemos de ejercer la paciencia para tener paz, porque de la misma manera que muchos nos soportan a nosotros también en cosas que no son pecaminosas, pues tenemos que soportar a los que están a nuestro alrededor. Hay otros casos donde tenemos que aplicar la paciencia, como debería haber hecho aquí David, a fin de no responder a una provocación manchando el testimonio y deshonrando a Dios. Tenemos que calibrar también la respuesta que vamos a dar a situaciones para no manchar el testimonio ni deshonrar a Dios. Porque si ante tu respuesta, por mucha razón que lleves, manchas el testimonio o deshonras a Dios, lo que has hecho está mal. Has seguido el deseo de tu corazón y no los principios. Tenemos que estar muy atentos también para no caer en el buenismo. Es que todos los cristianos son muy buenos. Bueno, quien diga y defienda esto es que no tiene ni idea de lo que es ser un cristiano ni se ha leído la Biblia. Porque somos cristianos, tenemos que asumir los principios que establecen las Escrituras, que no es el buenismo. El buenismo es la religión de la cristiandad. Los evangelicoides, muchos católicos romanos, incluso hay gente que no tiene ninguna religión y es buenista. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí el buenismo no entra. Ser perfectos y cabales queda muy lejos del buenismo, tan común en los círculos cristianos. Así que actuar ante una provocación con paciencia implica que no caeremos para responder con ira, sino que lo haremos de forma equilibrada respecto a la ofensa cometida, siempre con un espíritu para pacificar y edificar, nunca para cortar cabezas, ni sacar las espadas, ni llevarnos a nuestro ejército, como está haciendo David, para responder a la provocación de Nabal. De manera que el nombre de Dios no sea deshonrado, que el testimonio no sea dañado y que mantengamos principios de justicia. Esto es lo que se demanda. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora? Lo primero, asegúrate de trabajar estos principios para que tu mente esté preparada en las pequeñas batallas. Ya sabemos que si viene un ejército con armas y nos provoca, nosotros ¿cómo vamos a responder ante la provocación de un ejército armado? Pues bastante tenemos con correr. Entonces eso no es una provocación como tal. Las provocaciones las tenemos en el día a día, en nuestras situaciones y relaciones con los demás. Prepárate para aplicar estos principios en las pequeñas batallas, para que puedas ejercer la paciencia, que te puedas armar con la paciencia, que no caigas en la ira. Y todo esto con el propósito de traer paz en tu entorno, para corregir lo deficiente en su momento y para que respondas con sabiduría a cada provocación. En segundo lugar, en lo que dependa de nosotros, queremos pacificar. Queremos pacificar. Queremos edificar. Por lo tanto, en lo que dependa de nosotros, sin caer en el buenismo, debemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas y en todo lo que afecta en las relaciones que tenemos con los demás. Desde luego, huyendo del ejemplo que en este caso nos muestra David, un ejemplo del que debemos tomar nota para no seguirlo. Esta es la grandeza de las Escrituras. No solamente nos muestran las grandes cosas que hizo David. David, el antepasado del Señor. David, a quien amaba el Señor. Hay muchas cosas que debemos de imitar de él. Pero las Escrituras son Escrituras porque nos muestran tanto su aspecto positivo, de la grandeza de David, de su entrega, de su sacrificio, de su valor, como también de los aspectos más oscuros. Y es como el espíritu orgulloso, lo vemos que está a flor de piel, y vemos cómo actúa de forma bastante insensata contra el insensato Nabal, y le responde de la misma situación ante una provocación. De todo esto es de lo que nos tenemos que guardar, repito, para honrar el nombre de Dios y para no manchar el testimonio. Vamos a terminar en oración.